El día de hoy le presentaremos este reporte nacional con el número de contagios confirmados y también de defunciones a consecuencia del coronavirus. El Cabildo de Tuxtla Gutiérrez aprobó el uso obligatorio del cubrebocas para la población en la capital chiapaneca. Abrieron ya sus puertas el 70% de los restaurantes en Chiapas. Miles de personas adultas mayores con discapacidad van a recibir un adelanto de pensión. Esto lo anunció el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este jueves 2 de julio del 2020, por supuesto con el gusto de siempre para informarle a usted de los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y por supuesto parte de las actividades deportivas. Alejandro Moguel, muy buenos días. Adolfo, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. La saludo también con mucho gusto del otro lado de la pantalla, mi compañero Carlos César. El día de hoy un tema bastante interesante porque resulta que cuando estamos en semáforo naranja, cuando está dando inicio el tema de la nueva normalidad, el reinicio de la reactivación o recuperación económica, pero que todavía a nivel nacional nos dicen que Chiapas estamos en una situación crítica, el secretario de Salud, pues sencillamente dice que ya no va a anunciar las conferencias de prensa y que la información se va a estar enviando a través del área de comunicación social. Me parece un desacierto. Carlos César, buenos días. Adolfo, Alejandro, Mole Auditorio, muy buenos días. Efectivamente, y la prensa internacional, nacional, local y particularmente los memes se van a quedar un poco quietos y sin chamba después de este anuncio. Más adelante vamos a regresar contigo. Voy de lleno entonces con lo que obedece al tema del coronavirus en el plano nacional para que le informe cómo está la situación del 18 de junio al 1 de julio. Más bien del 28 de febrero al 1 de julio, de acuerdo con el reporte de la autoridad, tenemos 231,770 casos confirmados de coronavirus, 24,734 son confirmados activos, es decir, que se contagiaron en los últimos 14 días y que por lo tanto aún pueden contagiar a más personas. Tenemos en la República Mexicana 75,005 pacientes sospechosos de coronavirus y desafortunadamente 28,510 han perdido la vida. En lo que corresponde a Chiapas, la Secretaría de Salud dio a conocer hasta ayer que había 4,125 casos positivos de COVID-19, se han recuperado 2,834 y desafortunadamente han fallecido 301 personas en Chiapas, en números acumulados. Los contagios ya han tenido presencia en 95 municipios del estado de Chiapas, lo que corresponde al 77,4% del total del territorio estatal. Hablando sobre este mismo tema, de acuerdo con el reporte de la autoridad, van a ser 600 brigadas las que van a recorrer la capital chiapaneca casa por casa para buscar pues casos intencionados de coronavirus. El secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, indicó que hace 2 días iniciaron el recorrido casa por casa en Tuxtla Gutiérrez con 70 brigadas médicas, como parte de la nueva búsqueda intencionada de casos de coronavirus para otorgar tratamiento médico, darle seguimiento y con ello cortar las cadenas de transmisión. Señaló que en los próximos días se sumarán más brigadas para que a partir del lunes sean 600. Precisó que no se tomarán pruebas a todos los que tengan síntomas respiratorios, a menos que sea necesario, de acuerdo a la definición operacional que están aplicando actualmente, emitido por la Secretaría de Salud Federal. La dependencia iniciará también estas acciones en otros municipios con alta incidencia y altas tasas de mortalidad. Ya lo hicieron en Pichucalco, Ixtacomitán, Juárez, Reforma y otros municipios de la zona norte. También en Tonalá, Pijijiapan, asimismo en Comitán, frontera Comalapa y zonas aledañas. En la actualización diaria que hace el secretario de Salud sobre el panorama del COVID-19, dio a conocer que en las últimas 24 horas se identificó 50 casos nuevos en 26 hombres y 24 mujeres. Además, registraron 6 defunciones. Por municipios, los nuevos casos se encontraron 29 en Tuxtla Gutiérrez, 9 en Tapachula, 3 en Tonalá, así como un caso en Chilón, frontera Comalapa, Huixtla, Las Margaritas, Mazatán, San Cristóbal de las Casas, Siltepec, Tuxtla Chico
Ituzantán. Sobre las defunciones detalló que se trató de una mujer de 60 años que era originaria de Frontera Comalapa, un hombre de 71 años de San Cristóbal de las Casas, un hombre de 15 años de Simojovel, un hombre de 57 años de Arriaga, un hombre de 67 años de San Cristóbal de las Casas y una mujer de 74 años de Arriaga. Con esto suma Chiapas 4.125 casos acumulados, de los cuales se han recuperado 2.834. Además, 225 continúan en tratamiento ambulatorio, 240 hospitalizados estables, 375 graves, 150 intubados y suman 301 defunciones. Todo esto en 96 municipios. Para TV de Cuarto Poder, William Chacón. Bien, el Cabildo de Tuxtla Gutiérrez aprobó que el uso de cubrebocas en la ciudad capital sea obligatorio. El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, señaló que el paso de la fase roja a la fase naranja del semáforo sanitario no debe relajar a la población, quien debe continuar con las medidas de prevención sanitaria para poder regresar de manera paulatina a las actividades sin caer en el desorden. Por ello, el presidente indicó que con el propósito de prevenir más contagios y evitar regresar a la fase roja del semáforo sanitario, el Cabildo Tuxtleco aprobó el uso obligatorio de cubrebocas a las personas en espacios públicos o cerrados de convivencia, cuyo incumplimiento será sancionado. Una parte de la población no ha asumido la responsabilidad que le corresponde para cuidarse a sí misma, poniendo en serio peligro a la vida de otras personas. Podemos observar que cientos de personas caminan por las calles, supermercados, parques, espacios públicos, sin la mínima protección personal como el uso de cubrebocas. Por ello, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través del Cabildo, haciendo uso de su autonomía, ha tomado el acuerdo de establecer su uso obligatorio para la población, dijo Carlos Morales. En este sentido, aclaró que un cubrebocas puede ser de cualquier tipo, como los que tradicionalmente se conocen, o un lienzo, pañuelo, rebozo o mascadas, entre otros. Destacó que la fase naranja, en la que nos encontramos actualmente, no implica relajarse, por lo que se debe continuar con las medidas sanitarias establecidas, con los protocolos de seguridad y la sana distancia. De lo contrario, se debe estar preparado para un escenario mucho peor, que implicaría el regreso a la fase roja, con mayores contagios y muertes. Son medidas extremas, pero necesarias ante un sector de la población que se niega a tomar con seriedad y responsabilidad su propio cuidado, poniendo en peligro la vida de sus familias y de los demás, expresó el presidente al momento de afirmar que la responsabilidad de los cuidados de esta pandemia debe ser compartida. De lo contrario, cualquier medida será insuficiente. Cambiamos de información. Este reporte lo presenta mi compañero Andrés Sánchez, en el sentido de que 33 mujeres lamentablemente han sido asesinadas en el estado de Chiapas con muerte violenta. El Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas, por medio de sus informes mensuales, informó que se ha registrado 33 muertes violentas de mujeres en Chiapas durante los meses de abril y mayo del presente. En abril se registraron 18 muertes violentas de mujeres y tras el último informe se registraron 15 muertes más. Estos fallecimientos se dieron en el contexto de confinamiento por la pandemia del COVID-19. En el último mes, de las 15 muertes violentas de mujeres, dentro de estas se observan 4 feminicidios, 4 homicidios de mujeres, 3 suicidios, 4 posibles feminicidios y 8 feminicidios en grado de tentativa. Del total, 6 muertes violentas se dieron en el lugar de la región del Soconusco. En cuanto a la modalidad de violencia, 5 casos se dieron por medio de un arma blanca y 4 por asfixia mecánica. El observatorio detalló que se observó en el mes de mayo una mayor incidencia de violencia sexual en niñas y mujeres menores de edad, esta vez en mayor porcentaje en la región del Soconusco. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Y bueno, Alejandro, vamos a cambiar un poquito de información y a dejar este video que ayer pues básicamente sorprendió en redes sociales y obedece a esto que hemos visto, ni siquiera es nuevo. En algunas partes del estado de Chiapas, este tema de hacer justicia por propia mano. Mire, le voy a dejar el video que corra con el audio para que vayamos entendiendo un poco la gravedad de esta situación y ya después podemos comentar esto que ocurrió allá en San Cristóbal de las Casas. Y adelantándole un poco antes de ver el video, pues este sujeto fue acusado de intentar robar vehículos. Vea el video.
Adelantando un poquito esto que vemos, se trata básicamente de un hombre que fue castigado en una sesión de azotes presuntamente por haber robado un vehículo en las colonias de la zona norte, allá en San Cristóbal de las Casas. Este tema de justicia por propia mano que refleja también parte de la descomposición social que ya tenemos en algunas zonas del estado de Chiapas, cuando pues este tipo de actividades ilícitas se castiga o se hace justicia por propia mano. Así es, no es el mejor escenario deseable, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente, en muchos casos como este que estamos viendo, quiere hacerse justicia por propia mano? Pues básicamente, creo yo, porque no encuentran respuesta en las autoridades que imparten justicia, no encuentran respuesta en las autoridades preventivas, que son las que deben estar al tanto de que no haya este tipo de robos, que en este caso era un intento de robo de vehículos, que no vigilan que ya no haya robo en casas habitación, que no haya asaltos en la vía pública. Luego entonces, pues como no hay respuesta de las autoridades, pues las personas en los propios barrios, en las propias colonias, se organizan para tratar de hacerse justicia por propia mano. Aclaramos, no está permitido por la ley, eso está sancionado por la ley. Pero yo creo que ocurre justamente por eso, porque hay impunidad, porque no actúan las autoridades, porque no dan respuesta a la sociedad cuando hacen reclamos de justicia y de seguridad. Aquí mismo hemos pasado varias notas, por ejemplo, cuando los habitantes de ciertas zonas de la ciudad avisan, señores de la policía, señores autoridades, están incrementándose los robos a casas, habitación en tal o cual lado, les avisan a las autoridades y las autoridades deberían hacer algo para prevenir, para que no sucedan esas cosas y no lleguemos a estos extremos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Para cerrar nada más, Alejandro, comentar y preguntarnos, ¿no? Si por ejemplo la autoridad allá en San Cristóbal va a buscar a esta persona que porta una gorra roja, una especie de camiseta en color rojo, que es básicamente el que castiga a este sujeto por intentar robar vehículos, y que a su lado pues hay una especie de círculo que hacen las otras personas que únicamente pues están viendo esta situación. Y como tú decías, pues el tema de justicia por propia mano no está permitido y también pudiera ser sancionado por algún tipo de delito. Ya veremos si la autoridad se pronuncia con relación a este tema. Esto ocurrió allá en San Cristóbal de las Casas, ha ocurrido también aquí en la capital chiapaneca, hemos visto algunas situaciones similares. Bien, ahora vamos con otra información. Pues ya dijimos que con el semáforo en naranja, las autoridades dieron banderazo de arranque a algunas actividades. Entre esas actividades están los restaurantes. Los restauranteros dijeron que el 70% de estos giros ya abrieron, pero van a hacerlo con los protocolos necesarios para protegerse del coronavirus. Guillermo Acero Bustamante, presidente de la Canirac en Chiapas, anunció la reapertura a partir de este miércoles de cerca del 70% de los establecimientos restauranteros, tomando las medidas sanitarias correspondientes, destacando que será de uso obligatorio el cubrebocas y la toma de temperatura en las entradas de los comercios. En este sentido, informó que en el tiempo que permanecieron cerrados los restaurantes y giros relacionados, se presentaron pérdidas económicas aproximadas de 350 millones de pesos en casi 4 meses que se mantuvieron cerrados, por lo que este retorno será de manera gradual, así como la captación de ganancias. La pandemia además también ocasionó que cerca de 2,000 establecimientos ya no abran sus puertas, así como la pérdida de 10,000 empleos tan solo en la entidad, lo que se traduce en que son cerca de 18,000 restaurantes y establecimientos relacionados que están volviendo a laborar. Dijo también que para el sector haber sorteado esta crisis no ha sido fácil, sin embargo antepusieron el tema de la salud por delante, absorbiendo todos los costos asociados que ello implica. También en este tiempo donaron miles de comidas para el personal médico de la entidad y repartieron despensas a los trabajadores de estas empresas para no dejarlos desamparados en estos tiempos difíciles. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Hablando de temas que tienen que ver con el sector empresarial, el presidente de la Canaco aquí en Tuxtla Gutiérrez dice que los negocios de manera virtual van a ser una opción para generar ingresos en la capital chiapaneca.
La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Tuxtla Gutiérrez, que preside Rafael Sánchez Evadúa, detalló que, ante los daños que se han generado a consecuencia del coronavirus y de la necesidad de buscar nuevas opciones de comercialización, este organismo empresarial pondrá en marcha estrategias que abonen a la recuperación económica, sin descuidar la salud de la población. A través de un pronunciamiento, se confirmó el compromiso de que a través del networking se pueden encontrar alternativas que permitan una recuperación de ingresos y al mismo tiempo no se descuide la protección a los clientes y tampoco al personal. Es importante señalar que para continuar con el impulso a los comercios y a los pequeños empresarios, las actividades del networking virtual Canaco Tuxtla se realizarán este 2 de julio y para más información las personas se pueden comunicar al 61 12 500. El número telefónico de este organismo empresarial. Sánchez Evadúa remarcó que ahora las reuniones para hacer negocios cambiaron de manera sustancial en la forma tradicional de vender y la tecnología ayudará, remarcó, a que los productos se puedan comercializar desde otro espacio. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Las instituciones bancarias van a seguir haciendo su chamba, ¿verdad? Ofreciendo opciones de crédito para las personas, pero los especialistas en el tema están recomendando que los usuarios deben tener mucho cuidado cuando vayan a elegir las opciones que ofrecen los bancos. La docente e investigadora de la Escuela Bancaria y Comercial Campus Chiapas, Vanessa Clemente Urbina, expuso a la población que antes de solicitar una tarjeta de crédito se debe analizar y valorar las diferentes ofertas que las instituciones bancarias brindan en sus productos, necesidades e ingresos del usuario, las comisiones de la tarjeta, trámites necesarios y la seguridad que ofrecen al comprar. Agregó que esto es de vital importancia, sobre todo ahora en tiempos de contingencia sanitaria, cuando las finanzas personales pueden estar sufriendo los estragos de la pandemia, por lo que esos plásticos pueden ser aliados en tiempos de crisis. Detalló que si no se cuenta con un historial crediticio se puede optar por la tarjeta EIDE Banregio, que cuenta con un sistema de ahorro automático. También genera una tarjeta virtual para realizar compras digitales. Para retiro de dinero en efectivo se puede utilizar cajeros Banregio, Inbursa o Banbajío, sin saldo promedio mínimo mensual, y hacer uso de ella al menos una vez cada 7 meses. Esa tarjeta maneja un 19.6% de tasa de interés promedio, un 20.10% sin IVA y 0% de anualidad, afirmó la docente. Si no se cuenta con historial crediticio, pero sí con ingresos mínimos de 6,000 pesos, la opción puede ser Mi Primera Tarjeta de BBVA. Es una de las mejores valoradas en el mercado, es segura y el manejo de la app BBVA la hace más fácil de operar. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas ha hecho un anuncio importante para las personas adultas mayores en Chiapas y también para las que tienen algún tipo de discapacidad con relación al tema de los recursos económicos. Le comparto la siguiente información, y es que al arrancar este 1 de julio el pago adelantado de 2 bimestres de las pensiones para el bienestar de las personas adultas mayores y personas con discapacidad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas refrendó el agradecimiento al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por atender a la población más necesitada, principalmente a la pandemia por el coronavirus. Junto al delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos, el jefe del Ejecutivo Estatal enfatizó que esta noticia favorece a miles de chiapanecas y chiapanecos y por supuesto cobra mayor relevancia en el marco de la celebración del 2º aniversario del triunfo de la democracia en México. En ese sentido, pidió a la ciudadanía estar atenta de los avisos para los pagos que van a realizar en los distintos municipios, así como a no caer en las redes de los estafadores que quieran restar una parte del recurso a estos programas. Además, señaló que es un extraordinario anuncio el hecho de que se adelanten estos apoyos que equivalen a 4 meses y una cantidad promedio de 5,240 pesos. Y dijo, si alguna persona quiere dar menos de este recurso, que la población no lo acepte y que los denuncien, porque estos programas van directos y también se estarán apoyando un promedio de 300,000 adultos mayores y más de 50,000 personas con discapacidad.
Saludo rápidamente a mi compañero Carlos César para hablar, pues, qué significa o cómo vemos este mensaje, el hecho de que el secretario de Salud el día de ayer haya informado que es su última conferencia. Hablamos del secretario de Salud y que por lo tanto ya no se estará informando de manera virtual el tema de los casos de coronavirus cada 24 horas, que ahora va a ser a través del área de comunicación social, que por supuesto va a tener un impacto considerando el número de personas que todos los días se conectaban para solamente ver el mensaje del secretario en redes sociales. Carlos César, buenos días. Adolfo, Alejandro, compañeros en el estudio, amable auditorio, muy buenos días. Parece que la prensa internacional, la prensa nacional y la prensa local, pero particularmente los memes, ya se van a quedar sin clientes. Ya anunciaron que van a desaparecer las conferencias de prensa. El secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, anunció ayer en la que parece fue su última conferencia de prensa que a partir de hoy jueves encabezará el operativo de búsqueda intencionada de casos de coronavirus que se lleva a cabo aquí en Tuxtla Gutiérrez, cuya finalidad es mitigar el daño de la pandemia, descongestionar las clínicas COVID-19 y evitar complicaciones en el estado de salud de los pacientes. También comunicó que iniciará un recorrido por las clínicas COVID-19 del estado para verificar personalmente la atención que se brinda a pacientes y el proceso de toma de muestras en cada una de ellas. Debido a este programa de trabajo, dijo, suspenderá las conferencias de prensa diaria y únicamente se convocará a los representantes de los medios de comunicación en caso de ser necesario. Como quien dice, ahí los llamará cuando tenga necesidad de hacerlo. Mientras los medios de comunicación y la ciudadanía se quedarán con las ganas de saber cómo van las cifras de contagios y de funciones por el coronavirus, aunque nunca fueron precisas las dichosas cifras que nos daba diariamente. Las constantes regadas del doctor José Manuel Cruz Castellanos fueron noticias negativas para Chiapas a nivel internacional. Por lo mismo le buscaron en qué entretenerlo para que ya no la siga chamarreando. Sin descontar que varios compañeros de la prensa local que acudían a sus conferencias de prensa fueron una piedra en el zapato para el funcionario porque varias veces lo pusieron en jaque con sus preguntas y ya no sabía qué responder. Esos fueron los principales motivos para suspender las dichosas conferencias de prensa, porque no es necesario que encabece las brigadas ni que recorra las clínicas COVID 6 meses después de la pandemia. Afortunadamente, la Secretaría de Salud tiene muy buenos trabajadores que pueden sacar la chamba sin la presencia del secretario en estos recorridos. Alejandro. Así es, Carlos César, muy buenos días. Buenos días. Pues pudieron haber ocurrido dos cosas, ¿verdad? Que él solito haya decidido por sí mismo suspender las conferencias o que se lo ordenaron desde arriba. Si él lo decidió solito, pues muy probablemente ya no aguantaba presión de las preguntas de los compañeros reporteros, de los momentos en que contrastaban cifras y dichos de él mismo con la realidad o con otros dichos de él mismo. Varias personas, en mi caso, no sé en el caso de ustedes tal vez, pero en mi caso, varias personas me dijeron, incluso ayer mismo, de que ya no creían en lo que decía el secretario de Salud, incluso funcionarios del mismo gabinete del gobierno del estado, y se preguntaban pues que qué habrá pasado, por qué se contradecía mucho, por qué se enojaba mucho, por qué agraviaba a terceros, por qué respondía de esa manera a veces tan grosera, en fin, pues muchas cosas pudieron haber pasado, ¿verdad? Si es que él decidió hacerlo y si decidieron desde arriba ordenarle a que suspendiera las conferencias de prensa de la 1 de la tarde de todos los días, pues para que no siguiera confundiendo, para que no siguiera dejando en mal al gobierno del estado, porque pues el secretario de Salud representa al gobierno del estado en todo lo que hace y en todo lo que dice. Entonces, muy seguramente, pues eso pasó, a mi parecer. También, ¿qué pudo haber sucedido? Pues que no hubo estrategia de su parte para que se pusiera en marcha una serie de medidas para que pues funcionaran sus conferencias de prensa. Esta es una muestra más de que quienes decidan ponerse frente a los reporteros deben hacerlo en forma preparada y no improvisada. Yo he visto que muchos funcionarios públicos de todos los niveles, de todos los órdenes de gobierno, pues con solo llegar a un puesto público, pues ya se creen saberlo todo,
ya se creen manejar muy bien la improvisación cuando hablan en un acto público, ya se creen que manejan el tema muy bien frente a unas cámaras, ya se creen que pueden dominar a un grupo de reporteros cuando van a una conferencia de prensa, y esta fue una muestra de que no fue así. Deben ser congruentes, sí existen matices, desde luego, lo utilizan muchos funcionarios públicos que saben manejar los matices, lo utilizamos nosotros los comunicadores cuando no queremos mostrar las cosas tan crueles, tan reales, que puedan ofender a la gente. Bueno, pues matizamos las cosas y se dice lo mismo con otras palabras, ¿no? Pero eso no lo supo hacer el secretario en este asunto, lo deben hacer de manera inteligente y no lo hizo. A mí me parece, Carlos César, Adolfo, que este también podría ser un caso para clases de periodismo o para explicar a la gente que muchas veces, a mí me han preguntado, ¿por qué le dan voces a los funcionarios públicos si notoriamente se ve que están mintiendo? Pues ahí está la prueba. Los que terminan cayendo en sus propias mentiras, en sus contradichos, en sus errores, pues son ellos mismos, no somos nosotros. Nosotros tenemos la obligación de presentar la información que ellos nos dan, porque son la fuente oficial. Y si es la fuente oficial, pues tenemos que creer esas informaciones, esos datos que ellos nos dan. Y eso es lo que pasaba con estas cifras que daba el secretario de Salud. Teníamos la obligación de creer y teníamos la obligación de transmitir, pero los comunicadores teníamos la obligación también de confrontar información que nos dan de manera oficial con la otra que nos muestra la realidad. Así es. Pues todo eso terminó entrampando al señor secretario de Salud, que ya no pudo más con el paquete, al menos el paquete de estar frente a los comunicadores respondiendo dudas. Sí, así es, Alejandro. Carlos César, a mí me parece, desde cualquier punto de vista que se quiera ver, que es un mal mensaje que se le está dando a la población. Miles de personas, y eso lo podemos decir, nos conectábamos todos los días, aunque no necesariamente íbamos a las conferencias de prensa para ver qué decía el secretario de Salud, a través de los distintos medios de comunicación que ofrecían esta posibilidad exclusivamente para saber cuántos casos se iban confirmando en el estado de Chiapas, para estar informados y para también entender cuáles eran los síntomas, los que iban apareciendo. Y ahora va a cambiar la dinámica de comunicación y la gente se va a tener que adaptar, y la misma autoridad tendría también la obligación de informarlo con puntualidad y con responsabilidad. Las conferencias se daban todos los días a la 1 de la tarde. Vamos a ver si este mensaje diario o este informe diario por parte del área de comunicación social se emite también a la 1 de la tarde todos los días, o vamos a estar jugando después a que un día lo emitan a las 10 de la mañana, otro día lo den a las 5 de la tarde, otro día lo den hasta en la noche, y se va a hacer toda una desinformación. De por sí, como ya lo decía Alejandro, los datos han dado mucho que desear. Lo ha reconocido el mismo secretario de Salud en las conferencias de prensa, que cada institución, que la Secretaría de Salud va por un lado, que el ISSSTE va por otro lado, que el IMSS va por otro lado en cuanto a las cifras se refiere. Y hablando de contrastar, la situación ya es preocupante, y lo que se tendrían ahora que enfocar es ofrecer datos unificados para que no estemos hablando de subregistros en el estado de Chiapas con relación al tema del coronavirus. Y lo digo porque resulta que en el estado de Chiapas tenemos confirmadas 301 personas que han muerto a causa de esta enfermedad, pero resulta que en el plano nacional la Secretaría de Salud del Gobierno Federal pues tiene contabilizadas 582 muertes, Carlos César. La diferencia de muertes es abismal, es casi el doble de defunciones. Entonces estamos hablando de un subregistro bastante importante. Tenemos en el estado de Chiapas 4,125 casos confirmados, pero resulta que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal tiene 4,612 casos confirmados. Otra diferencia abismal en el número de personas contagiadas. Entonces es preocupante que ahora en color naranja, cuando se supone que ya cambia de color el estado de Chiapas, pero que la alerta continúa, hace este anuncio el secretario que, ojo, ayer, como si fuera un triunfo, cerró su conferencia descalificando
esta denuncia que había hecho una compañera también, nuestra compañera Lobatón, con relación a una llamada al call center en el que se estaba señalando, o la persona que responde, que ya no tenían pruebas para realizar, y dijo el secretario que hicieron un rastreo, que no se encontró la llamada y que únicamente se trataba de algo montado. Imagínate lo delicado, Carlos César, de esta situación, cuando le pusieron en plena conferencia de prensa el audio. Aquí lo pasamos, aquí le damos al secretario espacio todos los días para comentar la situación del coronavirus. Ahora, si es muy necesario, y esto lo pregunto, si es muy necesario que el secretario de Salud vaya a estos recorridos, ¿qué no habrá otra persona en la Secretaría de Salud capacitada, Carlos César, para poder ofrecer una conferencia de prensa con relación al tema del coronavirus? Es una pregunta, porque en alguna ocasión tocó que Hermilio Domínguez Zárate, que es de Salud Pública, informara del coronavirus, y lo hizo bastante bien, muy ligerito, hablando sobre los casos, las infecciones. Es además un funcionario preparado que lleva muchísimos años en la Secretaría de Salud y que domina perfectamente el tema. Ahora, hablando también del secretario de Salud estatal, todos los días hasta este momento, seguimos viendo las conferencias del subsecretario de la Secretaría de Salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell, que no da pretextos para informar sobre el coronavirus en rojo, en naranja, en verde, en el color que sea, y ahora resulta que aquí pues ya no van a hacer las conferencias, Carlos César. Así es, hablabas de Hermilio Domínguez, es un hombre experimentado en materia de salud, ha sido titular de la jurisdicción sanitaria de salud en varias regiones del estado, nada más que tiene un pequeño gran problema, no tiene padrino político. Pero déjame comentarles también sobre el particular. Yo públicamente a través de la columna le contrasté lo que tú bien dices al secretario de Salud, las cifras locales y las cifras federales en relación a Chiapas, y le pedí que por favor me informara qué estaba sucediendo, o en su defecto que me desmintiera. Jamás recibí respuesta. Y también déjenme comentarle de un asunto de manera personal. Resulta que mis familiares en la mayor parte están en los municipios de Cintalapa y Jiquipilas, y por eso yo le he dado seguimiento a esa gráfica que nos presentaban diariamente para ver cómo iban los casos. Cintalapa lleva como 2 meses con 10 casos. Jiquipilas lleva 2 meses más o menos con 5 casos. Qué casualidad y qué bueno por el pueblo de Cintalapa y Jiquipilas que no varíe los números para arriba, sino hacia abajo. Y resulta que en el asunto de Jiquipilas mencionan 5 casos de infectados. Mis 2 excuñados y mi hijo fueron a comprar un camión a Comitán, regresaron enfermos de coronavirus. Uno de ellos falleció el domingo, mi hijo afortunadamente está en franca recuperación, y el otro también está bastante grave, pero él está aquí en Tuxtla Gutiérrez en su casa, desde ahí lo están atendiendo. Así que si va por la colonia, el secretario de Salud, si va por la colonia Ruiz Ferro, aquí en Tuxtla Gutiérrez, o si va por la Roberto Albores, ahí hay varios infectados que están en su casa. Y como estos casos, ¿cuántas personas más que no están en las cifras oficiales han fallecido o se encuentran enfermas? Entonces, sus cifras nunca fueron reales. Ahora, ¿por qué maquillar las cifras? ¿Porque hay incapacidad de saber la realidad o qué quieren esconder? Pues prácticamente, como decías, Alejandro, los compañeros y todos nosotros que nos dedicamos a la comunicación vamos a tener que hacer cruce de información, vamos a tener que investigar por otros medios para no irse nada más con el boletín, porque pues ya no se les cree nada, Alejandro. Así es, pues yo tampoco le creo el argumento de que va a acompañar a las brigadas de visitas domiciliarias y que ese ha sido el principal motivo para que deje de asistir a las conferencias, ¿verdad? Nada más termino con lo siguiente. Efectivamente estamos en una etapa pues la más difícil quizá de la pandemia en Chiapas, y en esa misma etapa, la más difícil, pues decide suspender sus conferencias de prensa cuando la sociedad está ávida de información respecto de ese tema. Ese tema es muy sensible, deben cuidarlo. Si es un cambio de estrategia el haber suspendido esas conferencias de prensa, deben hacer ese cambio de una forma
muy responsable para que no vaya a resultar contraproducente. Es necesario estarle dando información a la gente ahorita de lo que está pasando en forma real en el estado de Chiapas para que pueda tomar sus decisiones y para que pues sepa actuar en forma responsable. Ojalá y lo haga. Sí, Alejandro, por supuesto estaremos pendientes de la información que vaya emitiendo la Secretaría de Salud todos los días, esperando que este informe se haga a la 1 de la tarde como se venía haciendo, porque a las 2 nosotros comúnmente le informábamos a usted sobre los nuevos casos. Afortunadamente también hay otras plataformas, si la Secretaría de Salud no ofrece por lo menos en ese horario el tema del informe, le estaremos presentando las cifras que vaya dando también en el aspecto nacional de cómo se mueve el estado de Chiapas, en el entendido por supuesto de que hay un subregistro, de que una cosa se dice aquí en Chiapas y otro reflejo está en el panorama nacional. Ya veremos cómo se va desarrollando esta situación, porque además van pasando otros temas, el tema de las denuncias de los medicamentos, el tema de qué resultados vayan a dar los barridos. Eso ya no lo vamos a saber, Carlos César, por lo menos de la parte oficial, pero afortunadamente la parte inconforme también puede adelantar un poco, por lo menos, su postura con relación a los temas que se vayan presentando con relación al tema del coronavirus. ¿Algún comentario final, Carlos César? Sí, Adolfo, Alejandro, amable auditorio, yo creo que las autoridades del Estado deberían de reconsiderar esta postura y poner a otra persona, si ya el doctor lo está regando, alguien que sepa del tema de la Secretaría de Salud, porque la ciudadanía tiene el derecho de estar bien informada. La ciudadanía debe saber de la parte oficial qué está pasando. La gente muy falta de cultura, por la falta de cultura lee muy poco, pero ve la televisión, escucha la radio, se quiere informar, existen las redes sociales. Y si la parte oficial no informa, la desinformación gana terreno y va a seguir pasando lo que estamos viendo en algunos municipios en donde la gente pues, prácticamente está agrediendo a los médicos y al personal de salud. Perfecto, Carlos César, abrazo, buenos días. Adolfo, Alejandro, amable auditorio, buenos días. Hasta mañana. Hasta mañana, Carlos César, buenos días. Hasta mañana, Alex, buenos días. Si alguien por ahí con el semáforo naranja estaba pensando ir a darse una vuelta a las zonas arqueológicas, no, todavía no. Las autoridades correspondientes han decidido que estos lugares, hay 10 zonas arqueológicas en Chiapas, van a seguir cerradas precisamente como medida de prevención por el coronavirus. Las 10 zonas arqueológicas que tiene el Estado seguirán cerradas al público aunque la recuperación económica haya iniciado en los sectores productivos, debido a que, desde la sede central, las restricciones se mantienen para cuidar la salud de la población, enfatizó Juan José Solórzano Marcial, director en Chiapas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En ese sentido dijo, se trata de lugares que permiten la aglomeración de personas debido a que los visitantes demandan conocer parte de la cultura que tiene Chiapas en cada una de sus regiones. Por el momento, los interesados en acudir tendrán que esperar a que hayan mejores condiciones. A nivel nacional se tienen registradas 290 zonas arqueológicas que son abiertas al público. En Chiapas están disponibles 10. Aparece Yaxchilán, Tenampuente, El Lagartero, Iglesia Vieja, Chiapa de Corzo, Toniná, Palenque, Izapa, Chincultic y Bonampak. Es importante señalar que de estas 10 zonas arqueológicas, Palenque es la más visitada. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Vamos a este reporte que presenta mi compañero Andrés Sánchez. Finalizó ya la restauración de un retablo del siglo XVIII. El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que finalizó la restauración de 3 retablos que datan del siglo XVIII con hojas de oro que se dañaron tras el terremoto del 7 de septiembre de 2017. Se trata del retablo de la iglesia de San Nicolás Toletino, una de las más antiguas ubicadas en San Cristóbal de las Casas, el cual tuvo como daño principal el desajuste de sus elementos estructurales y decorativos. No obstante, su restauración pues reveló que la pieza no era una unidad, sino un híbrido construido a partir de 3 retablos, probablemente del siglo
XVIII. El grupo de expertos que trabajó el retablo entre los pasados meses de enero y abril descubrió tal hecho al iniciar los trabajos de las afectaciones. El restaurador Iván Gómez Murillo, encargado de la intervención efectuada por medio del Fondo de Desastres Naturales, FONDEM, indicó que durante los levantamientos gráficos, al dibujar cada una de las piezas, se evidenció que algunas no embonaban en los espacios donde deberían o que diversos segmentos tenían características heterogéneas como acabados diferentes en las hojas de oro. Aunque el conjunto guarda una apariencia de uniformidad, tal hallazgo llevó a una búsqueda documental en el Archivo Histórico Diocesano de la Catedral de la San Cristóbal de las Casas, donde pudo conocerse que el templo, ocupado en tiempos virreinales para el culto de la población negra y afrodescendiente de la localidad, recibió en los años 90 una intervención arquitectónica que incluyó la modificación de su retablo. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. En el Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas no pasó desapercibido el Día del Ingeniero, que fue el día de ayer. Hizo un reconocimiento a todos aquellos que se dedican a esa labor. El Colegio Chiapaneco de Ingenieros Civiles Siglo XXI hizo a través de una convivencia virtual un amplio reconocimiento a sus agremiados en el marco del Día Nacional del Ingeniero, reconociendo el esfuerzo que los ha llevado a ser un gremio consolidado en constante profesionalización, comprometido con la sociedad y abierto a la participación conjunta con otras figuras organizadas, tanto públicas como privadas. Humberto Atila Damas, presidente del Consejo Directivo, destacó la responsabilidad que como profesionales de la ingeniería mantienen especialmente en este escenario de pandemia mundial, siguiendo todos los protocolos que al respecto han emitido las autoridades en materia en una rama productiva que es esencial para el desarrollo y la economía. Recordó que el objetivo del colegio es acercar a sus agremiados la posibilidad de mantenerse en constante capacitación. El bienestar social es la prioridad en estos momentos, por lo que hemos disminuido de manera considerable la actividad gremial física, pero nos hemos mantenido en contacto y atención al gremio vía electrónica, cuidando la salud personal, familiar y de quienes trabajan a nuestro alrededor. Subrayó su reconocimiento ante la destacable labor que cada uno de los agremiados ha forjado, manteniendo siempre un claro compromiso, ética y cercanía con la sociedad. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Cambiamos un poquito de información, vamos a otros temas. Nombraron ya al nuevo comandante de la 31 Zona Militar. La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las comandancias de la 7ª Región Militar y la 31 Zona Militar, informó que el general de brigada diplomado de Estado Mayor, Jorge Antonio Olivera Orozco, tomó posición como comandante de la 31 Zona Militar, ubicada en Rancho Nuevo. Olivera Orozco tomó posesión en la explanada del campo militar número 31, conocida como El Sabino, ceremonia en la cual fue presidida por el general de brigada diplomado de Estado Mayor, Jaime González Ábalos, comandante de la 7ª Región Militar, y Rutilio Escandón Cadenas, gobernador del estado. El nuevo comandante de la 31 Zona Militar llegó a dicho puesto debido a la rotación de mandos propuestas por la Sedena y por orden de Andrés Manuel López Obrador en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. La Sedena informó que los cambios se hacen para mantener vigente las misiones asignadas de seguridad. José Antonio Olivera Orozco nació en el municipio de Cuauhtémoc, Colima. Inició su carrera militar en el heroico Colegio Militar en el año 77, ganándose como subteniente en 1981. Después de múltiples cargos y ascensos, obtuvo el grado de general de brigada con fecha de 20 de noviembre de 2019. A partir de este 1 de julio tomó posesión como comandante de la 31 Zona Militar, ubicada en Rancho Nuevo. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Con toda oportunidad le informamos de que el Congreso del Estado hizo algunas reformas en materia electoral. A juicio de algunos actores políticos, hay algunos aspectos que pueden ser inconstitucionales. El PRI ya anunció que va a presentar una acción de inconstitucionalidad al texto de esas reformas. El representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, José Alberto Gordillo Flecha, manifestó durante la última sesión pública del Consejo General que presentarán en próximos días una acción de constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las supuestas inconstitucionalidades de las leyes aprobadas recientemente por el Congreso local. Indicó que desafortunado es que en lugar de conservar acuerdos y proponer normas que contribuyan a
a mejorar y perfeccionar el sistema electoral, lo intenten ahorcar y con ello imposibilitar la competencia sana y libre. Peor, que intenten condicionar la eficacia del órgano electoral sobre pretexto de una malentendida austeridad, maniatando sus facultades y capacidad operativa. Rechazan, dijo, la intromisión al autogobierno y capacidad operativa del instituto, por lo que no se va a permitir que se vulnere la autonomía del instituto, que se pretenda acotar el órgano encargado de celebrar elecciones democráticas. El representante suplente de Morena, por su parte, también ante el IEPC, Marco Vinicio Barrera Moguel, manifestó que difiere de los argumentos anteriores, toda vez que en una revisión de la reforma se dieron cuenta que no se socavan las instituciones, sino que se fortalece. Busca que el árbitro electoral sea fuerte y esté en condiciones de poner orden para que los próximos comicios sea una entidad rectora. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Bueno, hablando de estos asuntos, los partidos políticos a lo largo de 15 años para el estado de Chiapas o para el erario público han costado un promedio de 1,445 millones de pesos. Tras un análisis realizado a través de la información que hace pública el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en su portal de transparencia, se puede concluir que en 15 años, de 2005 a 2020, los partidos políticos han costado al erario público 1,445 millones, 53,668 pesos con 48 centavos, dinero que obedece a las prerrogativas estatales anuales. La diferencia de dinero que reciben cada 12 meses incrementa de forma abismal. Los datos revelan que apenas en el 2005, cuando solo se tenían 6 partidos políticos con registro estatal, el presupuesto fue de 43,620,971 pesos con 61 centavos. Sin embargo, para este 2020, los números cambiaron de manera radical. Los 10 partidos políticos con representación local y nacional tienen un financiamiento público que ronda en los 153,281,041 pesos con 89 centavos. No obstante, en el 2018 ha sido el año en que más dinero han recibido por parte del financiamiento público, con 170,398,960 pesos con 85 centavos. En el 2015 es el año en que se ha tenido el registro mayor de partidos políticos, 12, en el estado de Chiapas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. En la representación en Chiapas, el partido Morena reiteró su apoyo a la Cuarta Transformación a nivel nacional y a nivel estatal. En el marco de la celebración de los 2 años de gobierno por parte del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, integrantes del Comité Ejecutivo con su delegación en Chiapas reafirmaron el apoyo al trabajo que realiza el titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, y el estatal, Rutilio Escandón Cadenas, para continuar con los trabajos de la Cuarta Transformación y del combate frontal a la corrupción. A través de una videoconferencia de prensa, en la que participaron diputadas federales, legisladores locales y presidentes municipales, se detalló que la militancia y los simpatizantes han sido clave estos 24 meses para validar las actividades que se han hecho para beneficio de la población. En ese sentido, Manuel Obrador recordó que los logros que ha tenido Morena están basados en el respaldo ciudadano y por ello se está legislando para ayudar a los grupos vulnerables. En ese sentido, a través de la conferencia de prensa se reiteró que habrá apertura al diálogo, al debate y a la crítica constructiva, pero que no permitirán que los grupos golpeadores o la oposición, a quienes dijeron han quitado privilegios y zonas de poder, afecten los proyectos de la Cuarta Transformación. En su intervención, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Marcelo Toledo Cruz, recordó la formación de Morena durante el 2012 y dijo: Chiapas ha sido un estado privilegiado, pues se ha beneficiado de manera directa con la entrega de recursos, con la implementación de programas federales y la creación de nuevas universidades públicas. Además, señaló que tampoco se puede permitir que ningún funcionario cometa errores, porque cada descuido político lo paga la Cuarta Transformación y el presidente de la República. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Hace unos días le comentábamos del asesinato de 3 personas allá en San Juan Chamula. Una diputada local está pidiendo que se aplique todo el peso de la ley.
Durante la última sesión virtual del Pleno del Congreso local, con la que finalizó el segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, la diputada Patricia Maslazos aprovechó para denunciar los hechos violentos sucedidos la noche del 28 de junio en una comunidad de San Juan Chamula, donde asesinaron a 3 personas. Agregó que la comunidad aceptó sin ninguna oposición la entrada de la Fiscalía General del Estado y la policía para que pudieran hacer su trabajo. Se dieron las condiciones necesarias. En ese tenor, reprobó que algunas veces las autoridades digan que no hay las condiciones para no acudir a determinada comunidad donde suceden este tipo de hechos, siendo que en este caso ya había un trabajo previo para que en caso de ser necesario se dé parte a las autoridades y éstas llegasen. Refutó que no es justo que tengamos un Chiapas de arriba, un Chiapas de en medio y un Chiapas de abajo, y menos justo resulta que a los compañeros se les esté estigmatizando o dando una visión de balas, porque las autoridades no entran o porque no se dan las condiciones. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Le cuento más información, lo que ha ocurrido en las últimas horas en Chiapas. 2 colombianos fueron detenidos porque llevaban marihuana. Le comparto la siguiente información y es que derivado de los trabajos de investigación en las últimas horas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron a 2 sujetos originarios de Colombia en posesión de diferentes dosis de marihuana. Estos hechos se registraron sobre el Libramiento Norte y la prolongación de la Quinta Poniente en la colonia Luis Donaldo Colosio, aquí en la capital chiapaneca. Los detenidos corresponden a Leonardo, de 26 años, originario de Colombia, y también a Iván, de 26 años, originario también de aquel país. Como parte de una inspección, los efectivos les aseguraron 6 envoltorios que contenían la marihuana, por los que fueron puestos ya a disposición del fiscal del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Metropolitana. Además de estas acciones, también fueron aseguradas una motocicleta en color negro con placas de circulación del estado de Chiapas y un teléfono celular. Una mujer migrante dio a luz en un taxi allá en Tapachula. Una mujer originaria de Haití dio a luz en el interior de un taxi en Tapachula. Fue auxiliada por paramédicos de Protección Civil que la trasladaron posteriormente al hospital regional de esa localidad para ser atendida por especialistas, ya que se trataba de gemelos. De acuerdo con el reporte del organismo, Marcie Johan, de 34 años de edad, inició con dolores de parto, por lo que junto con su esposo solicitaron el servicio de un taxi. Fue al momento en que se dirigían al hospital regional que la mujer empezó con el proceso de dar a luz, por lo que el conductor pidió el auxilio de Protección Civil. Los paramédicos lograron que uno de los 2 bebés naciera en la unidad y para el segundo de ellos lograron llevarla al nosocomio para que fuera atendida por los especialistas. Quedó internada en el área de ginecología. Este es el primero de los casos en donde una mujer migrante da a luz en un transporte público aquí en Chiapas. Vamos a más información. Aquí le presento los acontecimientos más importantes que han ocurrido en Chiapas a través de la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder de este jueves 2 de julio. Y de las cosas destacables es que los adultos mayores van a recibir un adelanto de su pensión de acuerdo con lo que dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Hubo ya una reactivación, nos espera una reactivación en el 70% de restaurantes que abrieron en el estado de Chiapas. En Tuxtla Gutiérrez, el Cabildo aprobó el uso obligatorio de cubrebocas. Hay información también, por supuesto, importante que obedece a la Fiscalía General del Estado con el fortalecimiento en la frontera con operativos antipandillas. En la parte de la contraportada también tenemos información interesante que obedece a 2 rubros, uno de ellos la parte deportiva y por supuesto también la nota roja a través del reporte 4. Se destaca el día de hoy que allá en Palenque lamentablemente hubo una fallida ejecución que generó movilización de las autoridades y como siempre los temas preventivos que hacen referencia al coronavirus, particularmente en este caso lo que se destaca el día de hoy, la sanitización. Continuamos ahora con información de cultura y los espectáculos.
El curso de iniciación musical que se impartió en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas a través de la Facultad de Música llegó a su fin con una serie de presentaciones en las que participaron más de 200 niños. El estreno de conciertos del curso de iniciación musical tuvo lugar del 29 de junio al 2 de julio mediante la fanpage de Facebook del Centro Cultural Universitario del UNICACH, en donde continúan disponibles. A través de un comunicado, la institución educativa informó que debido a la pandemia los conciertos no se llevarían a cabo de manera presencial, por lo que decidieron usar las plataformas digitales para dar a conocer el avance de los niños y niñas que recibieron estas clases de música. Daniela Pinzón Duarte, coordinadora de los cursos, recordó que la actividad inició con la participación de los alumnos que integran la Academia de Piano y continuaron con los integrantes de la sección de alientos, cuerdas, marimba, baterías y guitarra. En un comunicado menciona que con estas actividades, la UNICACH promueve el desarrollo de las habilidades musicales de la niñez chiapaneca y con ello pone al servicio de la sociedad el conocimiento académico de la música. Pinzón Duarte señaló que las clases de música permiten que los niños y niñas estimulen su imaginación y su creatividad, además de que permiten aumentar la capacidad de concentración. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. A través de un video, el grupo Intocable dio a conocer que al menos 5 de sus miembros han dado positivo por COVID-19. La agrupación de éxitos como Fuerte No Soy y Todo Para Qué y Soñador Eterno, entre otras, publicó un comunicado en su cuenta de Instagram sobre el estado de salud de sus integrantes. De esa forma revelaron los nombres de los músicos que han sido infectados y se trata de René Martínez, Félix Salinas, Sergio Serna, Juan Hernández, Johnny Lee Rosas, quienes ya se encuentran en cuarentena. Aclararon que ya todos han recibido atención médica desde el primer día y aclararon que no se contagiaron en presentaciones sino en su tiempo libre, por lo que dejaron dudas si la banda liderada por Ricardo Muñoz había tocado cuando se pedía quedarse en casa. Ante la duda de las personas que ya han comprado boletos para su próxima gira, piden que acudan a donde fueron obtenidos para que ahí les puedan hacer, si así lo requieren, el reembolso. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Ya casi para terminar, vamos a los deportes. No todo han sido noticias malas en esta etapa de confinamiento y eso lo hace notar la Asociación Chiapaneca de Básquetbol AC, la ACHIBA, la cual en el mes de junio recibió un reconocimiento de la Federación Mexicana de Básquetbol debido al gran trabajo que ha realizado durante 4 años con el deporte ráfaga en la entidad. Jorge Antonio Díaz Cano, presidente de la ACHIBA, reconoció que dicho galardón motiva a la agrupación para continuar como hasta ahora e incluso redoblar esfuerzos en lo futuro. Guerrero, Guanajuato, Hidalgo y la Ciudad de México fueron las asociaciones reconocidas junto a la de Chiapas por el organismo federal. El presidente de la ACHIBA también puntualizó que pese a las complicaciones que existen en este deporte a nivel nacional, en la entidad han logrado sobresalir y continuarán como hasta ahora con sus labores. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Con la esperanza de realizar algún certamen en lo que resta del 2020, la Asociación Chiapaneca de Ciclismo aguarda información de la Secretaría de Salud que les permita informar a sus agremiados y a la comunidad ciclista en general sobre el regreso a las actividades o si tendrán que esperar al próximo año para continuar con sus eventos. La directiva del organismo estatal, encabezada por Mario Maldonado Romero, es clara en su postura. No habrá cancelación ya que confían en poder rodar durante los meses finales de este 2020. Esta misma situación es la que se vive en el serial infantil Tuxtleco de Montaña, el cual inició con buenas expectativas, ya que de 5 competencias programadas lograron realizarse 2, con un número importante de ciclistas y posibilidades reales de incrementar la participación, pero debido al periodo de confinamiento se detuvo a toda la actividad, como ya se sabe. En el caso de los campeonatos estatales que se realizan en los meses de noviembre y diciembre, pareciera que estos tendrían una mejor fortuna, pues con la esperanza de que para esas fechas el panorama de salud mejore considerablemente, la dirigencia chiapaneca considera que sí se podrían llevar a cabo en tiempo y forma. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Parece que la luz al final del túnel se vislumbra para el deporte de los remates y bloqueos, y es que tras asegurar que los equipos inscritos a la Liga Municipal Alfredo Villa, OMA, esperarían hasta que las indicaciones de volver a jugar fueran oficiales, con el regreso de ciertas actividades, las esperanzas de retomar su torneo crecen. José Dilberto Sarmiento Capito, presidente del campeonato, comentó para Cuarto Poder que los jugadores, así como le han manifestado sus ganas de volver a pisar la cancha de juego, reconocen que hacerlo sin permiso de las autoridades sanitarias tendría fuertes repercusiones, por lo que se mantienen al pendiente de lo que acontezca. Con casi la mitad del campeonato avanzado, la cuarentena tomó por sorpresa a los equipos femeniles y varoniles, pues con el ritmo de juego a su mayor potencia, lo que menos esperaban era tener que ir a sus casas para resguardarse y estar más de 3 meses sin actividad.
Son 3 divisiones las que se disputan dentro del campeonato OMA, femenil con primera y segunda división y varonil en división única. En este 2020 se decidió que el torneo en turno fuera nombrado Hugo Herrera y Herrera, en homenaje a quien en vida fuera un incansable promotor del voleibol en Chiapas. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. El tradicional certamen internacional realizado por el equipo de Pachuca, en donde participan todas sus academias filiales de toda la República y que incluye planteles provenientes de Estados Unidos y algunos de divisiones inferiores de España, confirmó que en esta ocasión se llevará a cabo durante el mes de diciembre para evitar menos riesgos, y con esto el cuadro de Ceforo Cozocuautla comenzó con los trabajos para tener a varias categorías en esta competencia. Mediante un comunicado, los visores de Tuzos de Pachuca, plantel que actualmente compite en la Liga MX y es conocido por siempre estar pendiente de sus divisiones inferiores, informaron a todas las academias oficiales en el país que el campeonato internacional que se lleva a cabo año con año tendrá una nueva fecha de realización, en donde en esta ocasión afirmaron que se disputará en el mes de diciembre para evitar riesgo de contagios debido al alto número de clubes que se reciben en esta copa. Es importante mencionar que debido a las conexiones que existen con el Club Pachuca, estos torneos sirven como visorías para más clubes y no solo para los de la Bella Airosa, por lo cual los chiapanecos que participen con el club filial Tuzos o Cozocuautla tendrán más oportunidades para ser vistos y así buscar un lugar en alguno de los equipos profesionales de fútbol que hay en México, informó para TVO Deportes del Cuarto Poder, Daniel Pola. La Universidad de Ciencias y Artes en Chiapas, UNICACH, confirmó su participación en el torneo de Apertura 2020 en la categoría libre femenil de la Liga Mexicana de Fútbol Femenil, que se prevé arrancará el próximo mes de agosto. Cabe señalar que el plantel se unirá a otros conjuntos chiapanecos que de igual forma buscarán estar en el mismo sector durante la próxima justa. Mediante un comunicado en redes sociales, la Universidad Chiapaneca con sede en Tuxtla Gutiérrez afirmó que el cuadro femenil será el encargado de representar a Chiapas y la Casa de Estudios en el próximo campeonato de apertura femenil que comenzará durante el próximo mes, si es que así las autoridades lo permiten. Por el momento se conoce únicamente que tendrán participación y no han mencionado en qué sector participarán, pero todo parece indicar que estarán junto a sus similares de Conejas Tuxtla. Es importante mencionar que los equipos no tendrán que recorrer grandes distancias del país, pues para garantizar la economía de cada uno de los clubes, los grupos se dividirán por sectores para asegurar la cercanía de los encuentros y con esto evitar viajes pesados. Solo es cuestión de tiempo para que se den a conocer los demás conjuntos que habrá en Chiapas en la categoría femenil de este torneo que promete muchas emociones. Informó para TVO Deportes del Cuarto Poder, Daniel Pola. Rápidamente le cuento la situación climatológica del estado de Chiapas para las próximas horas. El color o dos colores, el color verde y color amarillo, que pueden significar lluvias que podrían llegar hasta los 50 milímetros. En los siguientes días, la llegada de las ondas tropicales número 11 y 12 favorecerán el ingreso y el incremento en la cubierta nubosa sobre la región, ligeros descensos en los valores de la temperatura máxima, así como un alto potencial para tormentas vespertinas a nocturnas en los estados de Chiapas y Tabasco, con acumulados de 50 a 75 milímetros, aunque con la posibilidad de que puedan ocurrir hasta de 150 milímetros para algunas regiones de la entidad. Tome sus precauciones. Con eso nosotros concluimos esta primera emisión. Recuerden, punto de las 2 de la tarde le tendremos más información. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos, Alejandro Moguel. Gracias, buenos días. Adolfo, muy buenos días a todos. Nos vamos siempre con temas preventivos y aquí le explicamos qué significa el semáforo naranja. En estos momentos el semáforo de riesgo epidemiológico está en naranja, de ajustes y preparación, lo cual indica que los chiapanecos aún estamos en alerta. Además de las actividades económicas esenciales, se permite que las empresas de las actividades económicas no esenciales, como restaurantes, hoteles o pequeñas empresas, trabajen al 50% de su capacidad. Lugares abiertos como plazas y parques funcionarán a un 50% de su capacidad y los espacios públicos cerrados como centros comerciales, cines o iglesias funcionarán al 25% de su capacidad, pero siempre con las medidas de higiene necesarias. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de Chiapas.